Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Mitad de la semana, hoy es miércoles 25 de junio. Muy buenos días. Se está a la espera que las autoridades de seguridad pública den a conocer los proyectos a ejecutar en los primeros 100 días de gobierno, los cuales se enfocarían en las escuelas, transporte público y municipios violentos. Para todos es conocido que los principales retos en materia de seguridad se enfocan en el combate a las pandillas, a los homicidios y las extorsiones. Es por esto que el mismo presidente de la República anunció que se pondría al frente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, el nuevo gobierno ha mostrado distancia en relación a la llamada tregua entre pandillas y se ha enfocado en el proceso de pacificación nacional que fue iniciado en la administración anterior, pero hoy con nuevos componentes y enfoques. Esta mañana, y con el fin de hacer un análisis de estos y otros temas, hemos invitado al ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara. Acompáñenos. Le prometemos será una interesante entrevista. Le saluda Moisés Urbina y así iniciamos Frente a Frente. A partir de hoy me pongo al frente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Este fue para muchos el principal compromiso en materia de seguridad anunciado por el presidente Sánchez Serén en su discurso de toma de posesión. 25 días después, poco se conoce de los ejes que componen la política de seguridad del actual gobierno. Nosotros hemos explicado muy ampliamente en qué consiste nuestra política. Y hemos dicho de que tiene 5 componentes. Está el tema preventivo, represivo, reinserción, atención víctimas, testigos y el fortalecimiento y coordinación interinstitucional. Entre las primeras medidas anunciadas está el despliegue de más elementos policiales en aquellos municipios con alta presencia de pandillas. Estamos hablando de intervenciones de otro tipo, estamos hablando de intervenciones integrales, que no es solamente una intervención policial, sino con otro tipo de instancias, de ministerios. Y es que el tema del combate a las pandillas es uno de los más sensibles y delicados para el país, y el nuevo gobierno ha dado luces del giro que dará a este tema en relación a la administración anterior. Nosotros no vamos a continuar con la tregua. Y en este caso los grupos de pandillas llegan a un acuerdo y lo mantienen, pues nosotros no lo vamos a impedir, ¿verdad? Pero eso no va a detener ni a desviar nuestra política, ¿verdad? Nuestra política es clara, vamos a trabajar intensamente en la prevención. La apuesta de las nuevas autoridades es profundizar y fortalecer el proceso de pacificación nacional iniciado por el anterior ministro, que ya cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, luego de una reunión sostenida entre el secretario general y el ministro de Seguridad. Los homicidios y las extorsiones son delitos que han golpeado al país en los últimos años. Según datos de la Cámara de Comercio, la extorsión deja anualmente pérdidas a las empresas en alrededor de $18 millones. Perciben el ambiente y cuando uno conversa con los empresarios hay alto nivel de extorsiones, especialmente en pequeñas empresas y también en trabajadores de las mismas empresas. Durante la juramentación de las nuevas autoridades policiales se anunciaron acciones concretas, entre ellas la de iniciar un proceso de depuración interna y la creación de la policía comunitaria. Hemos implementado esta filosofía de trabajo en 26 subdelegaciones a nivel nacional, las cuales han arrojado ya experiencias muy positivas, buenas prácticas en materia de policía comunitaria, de prevención, que se constituyen en muchos lugares del país en verdaderos ejemplos. Con este modelo de seguridad, las autoridades le apuestan a un mayor acercamiento de la ciudadanía con la policía, que permita fortalecer la prevención en zonas de altos índices de violencia. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles. Estamos a la mitad de la semana. Hoy es 25 de junio del 2014. Nos acompaña este día el licenciado Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad, a quien agradecemos el tiempo que hace para estar con nosotros tan temprano en esta mañana. Bienvenido. Gracias por su tiempo, ministro. Muchas buenos días y gracias por la invitación. Muy bien, fuera de cámara hablábamos con el señor ministro y es una institución no pequeña. De hecho, tiene que ver con la policía, la Academia Nacional de Seguridad Pública, centros penales, migración, centros intermedios y además todas las labores en las cuales el ministro de alguna forma tiene que participar, tal cual es juntas directivas de una infinidad de organismos. Este es más o menos el trabajo que se desarrolla a diario, ministro. Correcto, sí. Muy bien. Gracias por su tiempo una vez más y bienvenido.
Qué bueno que nos acompañe en esta ocasión. Ya tiene 25 días al frente de la institución y usted es la persona más capaz y la mejor designada para hacer un balance de cómo se encontraría la seguridad en el país. Bueno, efectivamente, desde que hemos llegado al ministerio hemos estado trabajando con los distintos directores de la policía, centros penales, con el director también de migración, academia, y hemos estado discutiendo la situación de seguridad del país, tratando de afinar la política que la hemos explicado en innumerables oportunidades, y ya definiendo un poco las estrategias, de ir viendo ya cómo vamos a ir ejecutando. Y precisamente ya nosotros prácticamente tenemos algo así como el último borrador de la política, y nos proponemos ya afinarlo esta semana que viene, y posteriormente pasamos ya a la parte de ir concretando algunas estrategias. Quiero decir que muchas de estas ya vamos en el camino cumpliéndolas, ejecutándolas, tal como han escuchado al director de la policía, ¿verdad? En que el despliegue territorial de la policía comunitaria, pues bueno, ya comenzó, y hoy lo que estamos haciendo es un reforzamiento, y por supuesto vamos a hacer una revisión más detallada de la implementación de esta. Pero también hemos estado haciendo todo un esfuerzo, digamos, analítico de cómo está la situación de seguridad en el país, y además de ir complementando la política, que en algunas oportunidades hemos planteado sus componentes. La parte preventiva para nosotros es importante, le vamos a apostar fuertemente a eso. Ya en su momento nosotros tendremos una serie de reuniones con la cooperación internacional, con otras instituciones, para darles a conocer y ver en que cada uno de nosotros puede hacer su aporte. La parte de control y represión es muy importante. Nosotros hemos estado trabajando con la policía, y tenemos todavía una agenda que estar desarrollando para la implementación plena del despliegue territorial con el tema de filosofía de policía comunitaria. Todos creo que sabemos de que en muchos lugares no hay como mucha confianza en la policía, ¿verdad? Claro, entonces tenemos que acercar a la policía. La gente debe ver a un policía y debe entender que es una persona que representa al Estado y que está ahí para protegerla, ¿no? Y no solo protegerla, sino que también para ayudarle en lo que sea necesario y conveniente. El esfuerzo grande que haremos también en materia de investigaciones, ¿verdad? Investigaciones como todo un sistema que se inició hace ya varios años, pero fue interrumpido, y hoy le vamos a dar continuidad, como también a la creación de un sistema nacional de inteligencia policial. Esto implica también el fortalecimiento del bienestar policial, es decir, los policías deben de tener las condiciones, digamos, materiales, si no las óptimas, pero al menos las mínimas para poder hacer su trabajo, ¿verdad? Su trabajo, ellos, y sentirse, digamos, que nosotros les vamos a dar todas esas condiciones, como también protección, ¿verdad?, a ellos también. Pero también implica un esfuerzo grande en reforzar la inspectoría, ¿verdad? La inspectoría, ¿verdad? Porque también nosotros necesitamos una institución que sea lo más, ¿cómo se llama?, lo más sana posible, ¿verdad? Lo más sana posible. En esa dirección también estamos ya afinando un plan para el otro componente, que es el tema de la reinserción, que esto tiene que ver con los centros penales de manera fundamental. Nosotros en los centros penales tenemos un poco más del 300% de hacinamiento. Es una situación muy compleja, ¿verdad?, que tenemos. Y en medio de esa situación difícil nos estamos proponiendo, primero, tener más control, más orden. Segundo, tercero, el combate al ocio, ¿verdad?, sobre la base de que todas las personas que están ahí son personas productivas, ¿verdad?, productivas. Y en ese sentido, fíjate de que yo tengo, por ejemplo, acá, en los distintos penales el nivel de hacinamiento es distinto, por supuesto,
En términos generales, es más del 300%. Pero ya 300% eso es terrible. Insostenible, señor. Pero para que tengan una idea de lo que nos toca a nosotros enfrentar y resolver. Porque es bueno entender cuál es la problemática de verdad. En el penal de Ilopango, cárcel de mujeres, el nivel de hacinamiento que tenemos ahí es del 900%. Y para que tú tengas una idea, esta es una celda. Esa es una celda. Esta es una celda, sí, ¿verdad? Ahí duermen. Aquí están, sí, ¿verdad? Entonces, esto es imposible mantenerlo, sí, ¿verdad? Imposible. Tenemos que tomar alguna serie de medidas. Y tengo aquí fotos de los distintos penales, de cómo la situación está, ¿verdad? Esta es una foto de San Miguel, el penal de San Miguel. Este es un día normal, este no es día de visita. Es día normal. Día normal. Si fuera día de visita, esto fuera peor. Entonces, ante esa situación complicada, difícil, nosotros nos estamos proponiendo mantener un poco más de orden, control, pero el combate, como digo, al ocio. Y en ese sentido, la implementación de un programa que ya se está implementando por esta administración, que se llama el programa Yo Cambio. ¿Verdad? Yo Cambio. El programa Yo Cambio se tiene en la fase de los privados que están en la fase de confianza. La fase de confianza es aquella en la que ya están a punto de terminar su condena. Están a punto no solo de terminar su condena, tienen un buen comportamiento, muchos salen a trabajar, regresan a dormir al penal, ¿verdad? Hay algunos convenios que los vamos a renovar, por ejemplo, con obras públicas. Muchos de estos privados hacen la baldosa que utiliza obras públicas, ¿verdad? Otros construyen algunas bartolinas, ¿verdad? Yo tengo aquí, por ejemplo, algunas fotos de cómo los que están en la fase de confianza, mujeres, se incorporan a trabajos productivos, ¿verdad? Aquí están los que están haciendo la baldosa que utiliza obras públicas, ¿verdad? Aquí están unos construyendo bartolinas en Usulután y en Lourdes Colón, bartolinas de la... Tal vez la podemos mostrar un poco más a la cámara. Bartolinas de la policía, o sea, están laborando, ¿verdad? Están haciendo... Reos en fase de confianza. Están construyendo esto, ¿verdad? Aquí ya están unas bartolinas de Santa Ana ya construidas, ¿verdad? Aquí el proceso de construcción. Entonces, bueno, esto indica de que este programa debemos nosotros extenderlo ya no solo a la fase de confianza, ¿verdad? Sino que también lo vamos a llevar a la fase ordinaria, ¿verdad? Con aquellos que nos pueden salir, ¿verdad? En medio de esta situación compleja que tenemos. Creemos de que efectivamente hay algunas experiencias que nos indican que sí podemos hacer eso, ¿verdad? Que se puede hacer eso. En el penal de Apanteos hay alguna experiencia positiva. Estamos estudiándola un poco más al detalle para poder replicarla en otros lugares. Apanteos de Santa Ana, ¿verdad? Apanteos de Santa Ana. El otro componente es el componente de víctimas y testigos. Y aquí el esfuerzo que vamos a hacer, y por cierto ayer hablábamos con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, intercambiamos sobre este punto, porque distintas instituciones del Estado tenemos responsabilidad en la atención a víctimas y testigos. La Unidad Técnica Ejecutiva, por ejemplo, del sector justicia, ¿verdad? Por ley tiene una atribución, el COMNA, el Ministerio, la misma Procuraduría. Entonces, el punto es cómo nosotros hacemos un esfuerzo muy coordinado entre todas las instituciones para, de verdad, darle una atención que se merecen las víctimas en este país, ¿verdad? Y los testigos también. Generalmente son los más olvidados, ¿verdad? Son los más olvidados. Nosotros debemos de hacer un esfuerzo, en este caso, distinto. Y el otro componente que tiene que ver con el tema de la cooperación y el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional, aquí el punto es que nosotros estamos en un esfuerzo con otras instituciones. Quiero decirte de que en este plan en la política de seguridad pública, que es la política de justicia, seguridad y convivencia, estamos de la mano más directamente con el Ministerio de Gobernación.
El Ministerio de Gobernación, tal como hemos escuchado las últimas orientaciones que ha dado el presidente, le ha dado una misión de territorializarse de verdad, o sea que de verdad debe sentirse el ministerio presente en cada uno de los del territorio de este país. Y en ese sentido jugará un papel muy importante en el tema preventivo, ¿verdad? Y si ese es uno de los ejes principales nuestros, entonces actuaremos de la mano en materia de seguridad pública con el Ministerio de Gobernación. Y esto implica también la coordinación con otras instituciones, porque de lo que se trata es que una de las características de esta política es que debe tener, digamos, características de Estado, ¿verdad? Y en eso debemos de comenzar primero, digamos, en las instituciones nuestras. Y ahí un papel importante para nosotros lo va a jugar la Unidad Técnica Ejecutiva, que por cierto esta semana tenemos ya la primera reunión, donde estamos representados distintas instituciones, la Corte, la Fiscalía, el Ministerio mismo, y donde al menos yo les he propuesto 2 puntos, ¿verdad?, para abordarlos, uno que tiene que ver con la política de seguridad pública y otro con la coordinación interinstitucional. De manera dispersa no va a ser, digamos, una política no va a tener, de seguridad pública no tendrá resultados rápidos como la gente los necesita, ¿verdad? Y por supuesto, después de eso tenemos que entrar en una serie de coordinaciones con otras instituciones que no son del Estado, pero que juegan un papel importantísimo. Por ejemplo, estamos hablando de la empresa privada, que por cierto hemos tenido algunas reuniones ya bilaterales con algunos. Estamos hablando del sector transporte, por cierto, hoy tenemos una reunión con el viceministro de Transporte y una mesa de transporte que él la tiene en el ministerio, vamos a tener una reunión en conjunto. Este mismo fin de semana tendremos una reunión con transportistas del sector turismo de Suchitoto, ¿verdad?, para abordar alguna problemática que tienen ellos ya ahí. Y abordaremos dentro de poco una reunión con alguna serie de sectores religiosos que han estado en un esfuerzo y que hoy nosotros lo que estamos planteando es hacer un esfuerzo más unificado de cara a la política de seguridad pública. Pero además de todo esto hemos estado haciendo un esfuerzo. Bueno, quiero decirte que vamos a tener dentro de poco una reunión con algunos expertos que conocen de cómo presentar, cómo dar a conocer las noticias en materia de seguridad pública, ¿verdad? De tal forma de que hacerlo de una manera, digamos, distinta, en positivo. No se trata de ocultar la noticia, sino de que creemos que debemos de hacer un esfuerzo de una presentación distinta e incluso hacer como un equilibrio, ¿verdad?, entre noticias que tienen que ver con situaciones difíciles, complicadas que tiene el país, como es el tema de la delincuencia, pero también con otro tipo de noticias, porque digamos, llenar a la población solamente con noticias de este tipo, pues bueno, también contribuye a que la misma gente no logre vencer el temor, ¿verdad?, el temor que hay sobre la delincuencia. Ahora, hay un temor generalizado. Eso es correcto, hay un temor generalizado. Pero fíjate que te voy a dar unas cifras hablando de ese temor. Nosotros hemos estado estudiando el comportamiento de la delincuencia de manera territorial en los últimos 5 años, pero nos hemos entretenido un poco más en lo que es este año, ¿verdad?, este año. Y tenemos algunos datos importantísimos, ¿verdad?, muy importantes, que tienen algo que ver con lo que estamos viendo ahorita. Del 1 de enero al 31 de mayo de este año, en 79 municipios de este país hemos tenido 0 homicidios. 79 municipios. En 43 municipios hemos tenido un homicidio. Hablo 1 de enero, 31 de mayo, ¿verdad?, de este año. Eso quiere decir que en 122 municipios del país se han cometido el 3% de los homicidios. Es un dato importante porque cuando uno va a preparar, y esto nos va a servir para la planificación
de las intervenciones integrales que estamos diciendo, nosotros debemos de saber exactamente dónde tenemos que hacer ese tipo de intervención. El despliegue territorial debe estar basado en un número como este, por ejemplo. Es correcto, este es uno de los parámetros que debe ser tomado en cuenta. Tenemos municipios, 31 municipios en concreto, que han tenido 2 homicidios y 46 municipios que han habido entre 3 y 6 homicidios, y hablo de las fechas, de la misma fecha, ¿verdad? Es decir, 72 municipios. Entonces, si nosotros sumamos la primera cifra que te di y la segunda, sucede que en 199 municipios del país se comete el 20% de los homicidios. Quiere decir que el 80% están focalizados. ¿Verdad? Son 63, si no me fallan los números. Son 63 incorrectos, ¿verdad? En 50 municipios se cometen de entre 7 y 24 homicidios, y en 13 municipios se cometen de 25 homicidios hacia arriba. Esto está focalizado, ¿verdad? Está focalizado. Este mapa nosotros lo estamos cruzando con otros mapas que para nosotros son importantísimos. El mapa de pobreza, ¿verdad? El mapa de pobreza en el país. Y cosas curiosas, ¿verdad? No es cierto que los municipios más pobres son los más violentos. No es así. No es así, sino de que son aquellos municipios más populosos, ¿verdad? Con un nivel de hacinamiento popular, ¿verdad? Como tal. Y esto que yo te enseñé de los penales, ¿verdad? Pues bueno, tenemos colonias que tienen alguna similitud, ¿verdad? Esas colonias que hay con un nivel de hacinamiento también, con pasajes pequeñísimos, ¿verdad? Muy angostos, etcétera, etcétera. Entonces, además de eso, lo estamos cruzando con el mapa de la presencia del Estado, o sea, cómo está el Estado representado en cada uno de los municipios, ¿verdad? No solo estamos hablando de la presencia policial, o sea, la presencia policial es una parte de la presencia del Estado, estamos hablando de cómo está representado educación, salud, ¿verdad? El gobierno local mismo, ¿verdad? Su representación, porque tenemos que ir descubriendo algunas debilidades o virtudes nuestras que tenemos en ese despliegue territorial del Estado. Pero además, estamos cruzándolo con la presencia de la cooperación, ¿verdad? Porque la cooperación internacional también tiene alguna presencia a partir de ONGs y de otras instituciones en el desarrollo de alguna serie de programas y proyectos que están desarrollando, de tal forma de ir haciendo un esfuerzo de concentrar los recursos, tanto materiales como humanos, en los lugares que de verdad necesitamos concentrar. Y aquellos lugares que de verdad necesitan concentrarlos, los lugares más peligrosos. Los lugares más peligrosos. Y donde hay más muertes, más homicidios. Exacto, ese es uno, ¿verdad? Pero también donde hay más problemas de orden estructural, o sea, no solamente donde aparece el homicidio, ¿verdad? Que algunas veces puede ser que sea cometido en otro lugar, pero la persona se encuentra en otro. Entonces, fíjate que más o menos el mapa de cómo está la situación, todo lo verde ¿es donde no hay homicidios? Donde no hay homicidios. O sea, no es cierto que este país, de lo largo y a lo ancho, sea todo violento. No es cierto, ¿verdad? Me imagino que los colores rojos significan aquellos municipios donde sí se han registrado. Sí, correcto, los rojos es donde la situación es un poco más complicada, es donde es más difícil, ¿verdad? En lo verde te decía de 0 homicidios, en algunos tal vez 1, en los amarillos de 3 homicidios. Ese es el punto. Entonces, para nosotros era importante hacer todos estos estudios, ¿verdad? O sea, no solo tener la política, pues, ¿verdad? No solo tener la estrategia, que eso es la que estamos afinando, sino también tener como todos estos estudios para saber dónde nosotros tenemos que hacer una intervención, como decimos, de manera integral, y donde nosotros vamos a pedir sin lugar a dudas el esfuerzo y la cooperación de los privados, de distintas instituciones, ONGs, las iglesias, que juegan un papel bien importante. Municipalidades incluso. Ahora, las municipalidades juegan un papel de primer orden, porque una vez nosotros precisemos todo esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que pasar ya
al trabajo territorial, lo que implica reuniones de planificación con los distintos gobiernos locales, el diagnóstico será distinto, porque la idea nuestra no es, digamos, actuar en un municipio para trasladar el problema a otro. Ajá, exacto. O sea, no es el punto, porque entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar toda la zona verde. Que en ocasiones lo que ha ocurrido es eso. La policía entra en un lugar y se mueven para otro lugar. Es correcto, en ocasiones lo que ha ocurrido es eso, pero eso tiene que ver con el tipo de visión que debemos de actuar. Nosotros no podemos actuar en este caso con una visión de política de seguridad nacional, ¿verdad? Donde entra, digamos, la fuerza represiva, toma control de todo, saca medio mundo y después entran otras instituciones del Estado supuestamente a pacificar la cosa, ¿verdad? Ese tipo de intervención lo que hace es que resuelve de manera temporal, pero traslada a otros lugares la problemática, ¿verdad? Te voy a poner un caso que yo creo de que nadie me podrá decir lo contrario. El esfuerzo que hizo México de combatir la delincuencia transnacional después del plan Mérida, ¿verdad? Lo que pasó es que la delincuencia se ha fortalecido. Nadie podrá decir lo contrario, ¿verdad? Si se ha llegado al grado incluso de que hay grandes grupos de civiles armados, ¿verdad? Y que están siendo algunos hasta legalizados esos grupos para su propia defensa. Eso te puede... Que están tomando el control para mover la seguridad de ellos porque el Estado ha sido incapaz de... Porque el Estado ha sido incapaz. Eso te puede reflejar hasta dónde ha llegado esa política que se implementó, que supuestamente no era esa la idea, ¿no? Casos de ese no tenemos aquí en El Salvador. Casos de ese no tenemos aquí, pero yo lo pongo en el sentido siguiente. En el sentido de que la delincuencia se fortaleció, pero lo que hizo fue ganar territorio, ¿verdad? Y hoy hasta Centroamérica se ve amenazado, ¿verdad? Se ve amenazado. Entonces el punto nuestro no está como nosotros resolvemos ahí en el lugar, ¿verdad? Ahí en el lugar. Esto quiere decir una visión distinta, un enfoque distinto. Hay que tener en este sentido mucha apertura, de verdad, mucha apertura en el entender que se trata de ir resolviendo problemas de orden estructural, que son, digamos, de orden estructural y con programas distintos y diversos, porque la misma delincuencia tendrá o tiene, sin lugar a dudas, como muchos expertos lo dicen, es un problema multicausal, ¿verdad? Tiene diferentes causas y en ese sentido nosotros tenemos que atacar todas sus causas, ¿verdad? Todas sus causas. Todo esto sin que nosotros nos apartemos de la parte, digamos, del cumplimiento de la ley. ¿Por qué razón? Porque el Estado no podrá renunciar nunca a hacer uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es una muy buena implementación de la fuerza, ¿verdad? Y la fuerza se aplica de manera proporcional en base al problema que uno tiene enfrente, ¿verdad? Entonces, en eso es que estamos nosotros hoy enfocados. Quiero decirte que también le estamos dando seguimiento al tema de... bueno, el punto es que todo esto para nosotros debe de ir con el objetivo de buscar la disminución de homicidios y extorsiones, ¿verdad? Que son como dos grandes objetivos que nos hemos propuesto. Hemos estado, por supuesto, muy preocupados por la situación de los homicidios. Del 1 al 22 de junio, en este mes, llevamos cerca de 236 homicidios. Según 300? 236. 236. ¿Verdad? En este mes. En este mes, ¿verdad? Eso implica un 10, más o menos 10.26%, diarios. Estamos haciendo un esfuerzo de profundizar qué es lo que está pasando, cuáles son los móviles. De esos quiero decirte que según los reportes que nosotros tenemos, 67 de estos homicidios están vinculados directamente al tema de pandillas, ¿verdad? El resto, por el momento, las investigaciones están en curso y puede ser que suba, puede ser que no, ¿verdad?
Pero estos datos para nosotros son importantes para saber dónde de verdad tenemos que hacer también el acento en esa elección. La fuerza y todo. Muy bien, sirva estos minutos y le agradezco porque nos ha dado cifras muy importantes de lo que está ocurriendo en el país, una visión muy amplia. Tengo bastantes preguntas que hacerle, preguntas muy directas de lo que está ocurriendo y de las cifras que usted me ha dado. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos con ella, ministro. Okay. Esta mañana nuestro invitado, el licenciado Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad. Datos importantes que nos ha dado, hay algunos que preocupan solo de verlos y más en la pausa me enseñaba algunos datos. El ministro, por ejemplo, en promedio todos los centros penales tienen más del 300% de hacinamiento y específicamente en el caso que usted nos mostraba, la cárcel de mujeres tiene niveles de 900%. 900%. Estaba leyendo también y vi en los datos que usted me mostró, 800 y algo en el penal de San Miguel. Es correcto, viste la foto cómo estaba. Sí, es imposible. Ahora, ¿a qué se debe esto, ministro? ¿Por qué este hacinamiento? Porque la lógica pregunta y los números que cualquiera puede hacer es, ¿cuál es la sobrepoblación que tenemos de reos en este momento? Estamos hablando de ¿qué? 20, 27 mil reos. Estamos hablando de 27.652 reos. Más 4.000 que tienen las Bartolinas de la policía. La policía no tiene por qué tener reos, pero dado el hacinamiento que hay, ¿verdad? Entonces la policía lo mantienen en las Bartolinas. Cargar en las Bartolinas es una situación también similar, difícil, ¿verdad? 31.000 en números redondos. Como 31.000, ¿verdad? Mire, yo creo de que... ¿Y la capacidad que tenemos en los centros penales rondará los que 10, 15.000? No, la capacidad de los centros penales está instalada para entre 9.000 más o menos. ¿9.000? Sí. Y la gran suma, por eso tenemos 3 veces, 300%. Es correcto, más del 300%. En concreto, el 326%. Mire, si lo quisiéramos hacer así fácil, tendríamos que construir 3 veces la cantidad de centros penales que tenemos en este momento, pues. Digamos, esto que tenemos hoy es producto de que no hemos estado en el pasado ejecutando políticas acertadas. Y en esto quisiera de que no me estoy refiriendo a los 20 años que se habla generalmente, estoy hablando de otra cosa. En América Latina, las distintas políticas que se han empleado en materia de seguridad pública, porque la situación nuestra no es exclusiva de El Salvador, ¿verdad? No es exclusiva de El Salvador. ¿El mismo panorama en Centroamérica? Es el mismo panorama de Guatemala, de Honduras, el nuestro, distinto es el de Nicaragua, ¿verdad? Y un poco distinto también es el de Costa Rica. Sucede que las políticas que se han estado empleando, a pesar de la inversión que se ha hecho, ¿verdad? Porque hay que reconocer que la cooperación internacional en este país en la última década ha hecho una inversión importantísima. Yo escuché a alguien decir que era un aproximado de $600 millones, pero imaginémonos que no sea así. Pero de todas maneras son cifras importantes, ¿verdad? Pero a pesar de esa gran inversión, no hemos tenido resultados positivos. Este país tendrá en las últimas décadas, en la última década, cerca de 100, 125 estudios de cómo abordar el fenómeno de la seguridad y no tenemos resultados, ¿verdad? Y qué importante es que la misma Naciones Unidas reconoce que el combate a la droga implementado desde los años 50 a estas alturas es un total fracaso y lo reconoce las Naciones Unidas. Y qué importante es que la OEA en sus documentos que saca también sobre las drogas el año pasado creo, también reconoce de que no ha tenido efectividad el combate a las drogas, y eso lo podemos ver a nivel internacional, ¿verdad? El consumo de las drogas ha crecido, la producción por consiguiente ha crecido, ¿verdad? Incluso en países donde han habido grandes intervenciones militares como es Afganistán, ¿verdad? La droga se ha triplicado, ¿verdad? Y América Latina tampoco es la excepción. Nosotros estamos en el centro,
digo en el centro del paso entre el sur y el norte, ¿verdad? Que es donde está el mercado más grande de consumo, al menos en la región, y en el sur la producción. Entonces, desgraciadamente nosotros ponemos los muertos. No puede ser que sigamos en esa dirección. Entonces, las mismas Naciones Unidas nos dice de que debemos de buscar un enfoque distinto a la seguridad. Y hablando en el tema de las drogas, ellos dicen más o menos lo siguiente, ¿verdad? Un drogadicto no puede verse como un criminal, sino como una persona que tiene un problema de salud. Ese es un enfoque completamente distinto. Completamente distinto. Entonces... Muchos no estarán de acuerdo con ese enfoque. Algunos no estarán de acuerdo, ¿verdad? Con ese enfoque. Muchos no. Sí, algunos no estarán de acuerdo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir que la persona que consume es delincuente, per se, ¿verdad? A no ser que cometa algún delito, pues es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, digamos que esas políticas que ya en concreto aquí se manifestaron en el Mano Dura, en el Super Mano Dura, ¿verdad? Que fue todo un pensamiento prácticamente no integral, sino que reactivo, ¿verdad? Eso nos ha llevado a que si surge, para ponerte un caso, se pusieron de moda en el país los secuestros, una unidad antisecuestros. Se pone de moda otro delito, otra unidad para combatir eso. Estamos apagando incendios, ministro. Sí, no, y el punto es que no solo eso, vamos desnaturalizando y deformando las instituciones. Porque a cada una le ponemos su investigación, su inteligencia, sus recursos, etcétera, etcétera, y entonces vamos atomizando. Por eso nosotros decíamos, ¿cómo el punto aquí? Nosotros creamos los sistemas integrados como tal, ¿verdad? Los sistemas integrados como tal. ¿Cómo nosotros creamos el sistema integrado de inteligencia, de investigación, el despliegue de la policía comunitaria? Que ninguno de estos debe de verse como esfuerzos separados, deben de ser esfuerzos integrales, de verdad. Y no solo en materia, no solo con el tema de seguridad. Por eso nosotros hemos insistido bastante en que en el tema de seguridad, la seguridad no es un plan, no es una política aislada del resto de políticas. Porque si nosotros no mejoramos la economía de este país, pues bueno, también tendremos algunas dificultades en seguridad. Si nosotros no mejoramos la educación, por consiguiente. Y una persona me decía, bueno, ¿y por qué va a comenzar, pues? ¿Verdad? ¿Por qué va a comenzar? Era una pregunta un poco compleja. Miren, tenemos que comenzar por todo. Nosotros no podemos decir en este momento, hoy primero represión, después la prevención. Debemos de iniciar con todo, ¿verdad? Con todo. Y iniciar con todo implica que la característica, y yo reafirmo y vuelvo a eso, que la característica de la política tiene que ser de Estado, es decir, todos en este país, todos, absolutamente todos, tenemos un rol importante que jugar en materia de seguridad. ¿Por qué razón? Porque ha llegado un momento en que la situación está sumamente compleja, que hay que buscar una serie de salidas, de programas, de proyectos, que no es cierto de que únicamente el Estado es el que puede hacerlo, o el gobierno, ¿verdad? Lo que nosotros debemos de reafirmar es lo siguiente: el Estado es el responsable de ejecutar las políticas de seguridad. Eso es así, ¿verdad? No debe haber en eso ningún equívoco. Pero que las iglesias, ¿verdad?, pueden jugar un papel dentro de los penales, fuera de los penales, cultivando valores importantes que hemos perdido en la sociedad, eso también es cierto. Que los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante en el tema de la percepción, pero también en generar una serie de valores positivos en la gente, también es cierto. Y deben de poner en este caso una contribución. Que nosotros necesitamos que para que la política en relación a penales, que estamos planteando el combate al ocio sobre la base de entender que las personas que están ahí, ¿verdad?, que son personas y que tienen posibilidades de poder laborar, pues bueno, entonces la empresa privada también tiene que ver... Dar la mano para que se pueda lograr eso. Es correcto, ¿verdad? El gobierno por sí, sobre el gobierno
ni con toda la cooperación no va a crear todos los talleres habidos y por haber, ¿verdad? Sino que también ahí se necesita la cooperación de la empresa privada. Pero la cooperación internacional también, ¿verdad? Y que está haciendo un esfuerzo muy grande la cooperación. Y yo te digo, yo me siento satisfecho, contento cada vez que hablo con alguna persona vinculada a la cooperación y le explicamos nosotros qué es lo que estamos haciendo. Y nos han dicho, bueno, les entendemos que todavía están retomando este ministerio que es muy grande, pero aquí estamos, una vez definan todo, aquí estamos, tómenos en cuenta y nosotros vamos y empujamos con ustedes, ¿verdad? Igual que me lo han planteado muchos empresarios, ¿verdad? De distintos, digamos, grandes, algunos pequeños, y nos han dicho, estamos aquí, ¿verdad? Para dar la oportunidad a todas estas personas. Eso implica de que hay todas esas posibilidades y que yo te digo, yo soy, sé que el problema es complejo, sé que el problema no es fácil, pero cuando uno platica con todos, uno dice, este problema tiene salida. Bien, tengo alrededor de 25 preguntas que tengo que hacerle de lo que usted me ha dicho. Primero, de los centros penales, hacinamiento del 300%. ¿Va usted a buscar la construcción de más centros penales, por lo menos para el próximo quinquenio, que es en el periodo que tiene el profesor Salvador Sánchez Serén en el mandato? Vamos a finalizar, vamos a tratar de finalizar la construcción del penal de Izalco. Tenemos ahí un penal en Izalco que por distintas razones está abandonado. Ya tomamos algunas medidas, hemos puesto un equipo jurídico a hacer el estudio, ¿verdad? Para desentrampar todo lo que hay que desentrampar ahí. Ya le hemos pedido también cooperación a al sistema de las Naciones Unidas para que nos contribuya a eso y esperamos nosotros dentro de unos 20 días tener claridad de cuáles son todos los pasos que tenemos que dar. Pero no es posible que esa obra la tengamos abandonada con la situación que tenemos hoy. Exactamente. Y vamos a proceder, si todo nos sale bien este mes que viene, con el traslado de unos jóvenes que están en centros intermedios en Hilo Vasco, ¿verdad? A una granja penitenciaria. Si eso lo hacemos lo más rápido posible, y estamos revisando algunas cuestiones de infraestructura que tenemos, se recibió la obra, pero ya a la hora de revisarla hay algunos pequeños fallos, la empresa, entiendo, está trabajando en eso, y una vez hagamos como todo ese traslado, vamos a ir incrementando las posibilidades de ampliar todos estos programas, ¿verdad? Además, estamos trabajando con la Dirección de Centros Penales en la utilización de los brazaletes, ¿verdad? Quiero decirte que sobre eso hay un préstamo, la plata está, y yo estoy preparando una... Los brazaletes no han venido, ¿verdad? No han sido pedidos ni siquiera. Es que estoy preparando una argumentación porque quiero regresar a la Asamblea Legislativa, acabo ya como ministro, hablar con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para ver cómo aceleramos la aprobación de esa ley, porque esa ley nos va a permitir poder utilizar por lo menos unas 2.000 brazaletes, y eso implicaría de que esas personas pueden salir del sistema, ¿verdad? Además, estamos revisando una serie de personas que están ya en la fase de enfermedades terminales un poco complicadas también. ¿Son bastantes? Son bastantes, ¿verdad? Hay alrededor de, según los datos que tengo, sobrepasan los 600, ¿verdad? Con algún problema en edad, por cumplimiento de alguna ya la tercera pena y por enfermedades terminales. Entonces también vamos a meternos en esa dirección. Aún así, se van a necesitar más centros penales. Aún así, ¿verdad? Aún así, lo que yo creo es que nosotros debemos de cambiar de un enfoque, ¿verdad? Mira, nosotros no podemos poner la esperanza en resolver este problema creando más centros penales. Eso sería entrar en una carrera de no terminar nunca, ¿verdad? No, la clave para nosotros y para este país está en las intervenciones integrales donde mejoremos la economía de las personas allá donde viven, donde mejoremos las condiciones
estructurales de la gente ahí donde viven, donde combatamos la exclusión de las personas. Para que no tengan que caer en delito y no tengan que ser procesados. Es correcto, ¿verdad? Porque una política exitosa en materia de seguridad pública no debemos de medirla a partir de cuántos capturas todos los días, sino que cuántos no capturar, porque no hay necesidad de capturar, ¿verdad? Ahí es donde uno comienza a ver de que efectivamente la cosa va mejorando. Claro, te digo que hay otras cosas que revisar, ¿verdad? En la parte de la coordinación interinstitucional tenemos que hacer un esfuerzo, y yo por eso ponía que es importante para mí la unidad técnica ejecutiva por la coordinación que tenemos con todas las instituciones, porque debemos esto hacerlo compatible con el papel que debe jugar el órgano judicial, con el papel que debe jugar la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y el Ministerio. Muy bien. Ministro, ¿hay trato especial para los líderes de pandillas dentro de los centros penales? No. Aquellas condiciones que se mencionaron, que tienen hasta computadoras, pantallas por todas partes y espacios para recrearse dentro de los centros penales. No, mire, en los centros penales no hay como ese tipo así de privilegios que se han dicho, ¿verdad? No los hay ahorita. Se han encontrado algunos ilícitos, ¿verdad? Se encontraron la vez pasada algunas computadoras, entiendo que se quitaron. Han habido requisas en este mes incluso, ¿verdad? Se han agarrado celulares y todo eso. Pues hay un esfuerzo. Yo creo de que eso que se decía de que como grandes privilegios, ¿verdad? Yo no puedo responder por el pasado, pero puedo decir que en este momento no hay ningún privilegio de manera especial para nadie. Lo que nosotros sí no nos vamos a ¿cómo se llama? Lo que nosotros vamos a hacer es lo que la ley nos permite, ¿verdad? Y la ley no nos prohíbe, ¿verdad?, de que los reos informen, ¿verdad? Eso no está prohibido. Cuando dices informen, ¿quiere decir? No, pues pueden leer los periódicos, pueden ver su televisión, que tengan radio y todo esto, por supuesto. Pues eso no es ningún problema. O sea, si eso es tomado como un gran privilegio, pues eso la ley lo establece, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer nada que esté al margen de la ley. Todo lo que estamos diciendo, ¿verdad?, que vamos a hacer está precisamente en el ordenamiento jurídico nuestro. Si creemos que hay cosas que hay que mejorarlas y que no nos funcionan, pues bueno, acudiremos en su momento oportuno a la asamblea, ¿verdad?, para hacer algunas peticiones como las que yo estoy diciendo que vamos a acudir para verlo en la ley de brazaletes, alguna agilización. ¿Es válido pensar todavía con estos niveles de hacinamiento que se tienen en los centros penales, de que haya centros penales para una pandilla y otros para otras pandillas, ministro? Fíjese que yo creo de que ese fue un error de origen, ¿verdad? De origen. Los que tomaron esa decisión, yo creo que no pensaron en las repercusiones que eso podía tener. Una de las repercusiones es el mismo perfeccionamiento de las estructuras de estos grupos de pandillas, ¿verdad? Y contribuyeron también a establecer como esas fronteras en el territorio, ¿verdad? En el territorio. Y hay otras más repercusiones que podemos hablar nosotros. Nosotros tenemos que ir analizando poco a poco ese punto, ¿verdad? Porque al final también materialmente nosotros no podemos crear, digamos, recintos propios o continuar creando recintos propios para unos y recintos propios para otros. Y están los comunes, ¿verdad? Y están otros también que no son tan comunes. Tampoco podemos crear ese tipo de ¿cómo se llama?, de recintos de aquí para allá. Materialmente será imposible. Bien, vamos a la segunda pausa, regresamos en un par de minutos. Licenciado Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad, nuestro invitado. Señor ministro, hay alguna gente que está preguntando a través de las redes sociales el caso de esta comunidad, y yo tenía precisamente aquí el nombre de esta comunidad, que es muy cercano a las instalaciones de la Policía Nacional Civil, donde las pandillas le habrían dicho a la gente: miren, tienen 12 horas para moverse de aquí, y si no van a haber muertes, y la gente se ha tenido que desplazar. ¿Conoce el caso? Fíjese que yo lo que he mandado a pedir es
una información detenida sobre el caso. 25 familias alrededor de que están a 3 cuadras del cuartel central de la PNC. Los condominios Venezuela, San Ignacio y San Jorge. Sí. He mandado a pedir una investigación sobre ese punto, ¿verdad? Porque no es posible que en este país no sea el Estado el que tome decisiones y que otros actúen por él. Exactamente. No puede ser, ¿verdad? Entonces, le mandamos a pedir una investigación sobre ese punto, ¿verdad? La gente ya se fue, tuvo miedo. Porque no es posible que eso suceda aquí en este país. Sí. Son de las cosas que nosotros le estamos poniendo atención para combatirlas. Muy bien. Ministro, bueno, la gente parece ya haberse ido de estos tres condominios ante la amenaza que recibieron. ¿Se puede hacer algo hoy después? No, yo creo que sí. Es que, miren, aquí es donde entra el tema víctimas. Entra el tema víctimas. Que son de las cosas que nosotros, tendremos que fortalecer. Porque esto, sí es cierto, esto tiene que ver con la seguridad que da la policía, ¿verdad? Pero no debe quedarse solamente a un caso a nivel de esta, sino que aquí es donde debemos de intervenir otras instituciones del Estado. Y yo por eso digo, he mandado a hacer que me dé un informe exhaustivo de qué es lo que ha pasado para establecer medidas que debemos de tomar. Pero no nos puede seguir pasando casos de ese tipo. ¿Usted se ha reunido en los últimos días con el señor Mijango? No. No, ninguna plática con él. Pues no hemos tenido ninguna plática con él, no. ¿Su opinión de la tregua la mantiene? Pues nosotros mantenemos nuestra opinión. Hemos dicho que si hay estos grupos insisten en un acuerdo entre ellos, tampoco nosotros vamos a interrumpir. Lo que nosotros vamos a propiciar si es un programa que combata esa cadena de venganza de que hay. Eso es clave combatirlo, ¿verdad? Y eso implica, un trabajo territorial. Y digo, si esto en el camino aparece como estos tipos de acuerdos, pues nosotros tampoco los vamos a interrumpir. Cualquier muerte que evitemos en el país es buena. Yo quisiera conocer cómo va a ser... Pero no será la estrategia nuestra. Es que yo creo que eso es existir. Yo estaba planteando cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra política, ¿verdad? Y en eso, como lo he dicho en otras oportunidades, si eso aparece bien, ¿verdad? Muy bien, pero eso no nos va ni a desviar de la política que nosotros estamos convencidos, estamos claros que esa es la que hay que aplicar. Yo quisiera conocer cómo va a ser el Ministerio de Justicia y Seguridad para reducir los niveles de violencia en los primeros 100 días. Esa es la respuesta que no se ha respondido. Deseos, todo el mundo los puede expresar, cartas al Niño Dios, cualquiera puede mandar. El punto es cómo se va a hacer y eso es lo que hay que esperar, dijo Raúl Mijango hace algunos días. Sí, es correcto. Yo quiero decirles de que semejante problema que tenemos en el país, muy complejo, muy grande, no es cierto que es un problema de 100 días, ¿verdad? No es un problema de 100 días. Si es que estamos hablando en serio. O sea, si este punto lo vamos a abordar en serio, no podemos abordarlo a partir de que alguien me diga ¿y cuál es la medida suya para mañana? Para que esto se solucione. Pues miren, entonces no estamos hablando en serio, ¿verdad? Estamos hablando de un problema de orden estructural que lo venimos arrastrando de hace muchas décadas en este país. Cuando terminamos los acuerdos de paz en este país, habían 4.000 privados de libertad. 4.000 privados de libertad. 1992. 1992. Cuando se iniciaron las políticas de mano dura, se triplicaron los privados de libertad. Los privados de libertad. Aquí lo que nosotros tenemos es un problema estructural que debemos de abordarlo con la seriedad que esto merece. Con la seriedad que esto merece. Entonces creer que solo el ministerio o que este es un problema exclusivo de la policía, ¿verdad? Y que entonces debe de resolverse en un par de semanas, yo creo que verlo así
es verlo de manera simple y no muy responsable, pero no muy responsable. ¿Va a pedir usted la colaboración del Ejército en forma permanente? El Ejército se acaba de renovar ¿La petición? el decreto ejecutivo para que continúe, ¿verdad? Colaborando con seguridad pública, tanto en lo que lo ha estado haciendo en estos momentos, que son grupos de tarea conjunta con la policía, el tema de las fronteras, centros penales, pero también se ha dejado amplio en el sentido de que otro tipo de contribución que en este caso la seguridad pública requiera. Y hay una muy buena coordinación. Esto el presidente lo tiene también bajo sus manos, el de la coordinación entre la Fuerza Armada y Ministerio de Seguridad, y por supuesto Policía y Fuerza Armada están en una relación muy estrecha, ¿verdad? De hecho han tenido ya sus reuniones para coordinar. ¿La idea de un estado de excepción en algunos lugares donde la violencia sea extrema, le parece a usted razonable? Por el momento creo de que no tenemos una situación como tal, como para llegar a decir que necesitamos un estado de excepción. Usted mencionaba el caso de las drogas. Estamos exactamente en el centro de donde se produce, donde más se consume. En determinado momento, aquí se vuelve el consumo también en el país, aunque muchos afirman que lo que más se tiene es únicamente tránsito de droga del sur hacia el norte. ¿Su opinión sobre un consumo controlado de drogas o legalización de marihuana? Bueno, este es un tema muy complejo, muy difícil. A mí me parece, bueno, yo la primera vez que escuché hablar de la legalización de la droga fue al presidente Santos de Colombia, que por cierto lo hizo en una declaración en Londres hace como 5 o 6 años más o menos. La segunda vez que escuché fue al presidente de Guatemala, ¿verdad? Y la otra fue en Uruguay, ¿verdad? Pero con la marihuana, ¿verdad? En estos otros casos era cocaína o droga en términos generales, ¿verdad? A mí me parece que esas discusiones se ponen en la mesa a partir del fracaso de las políticas anteriores, ¿verdad? Como una salida. Yo no estoy seguro, no estoy convencido de que la legalización de la cocaína, ¿verdad?, sea como una de las salidas. Digo, no estoy convencido, ¿verdad? Sin embargo, está ese punto en la discusión, ¿verdad? Y digo, yo sí creo, llego a la conclusión esa que lo han puesto, ¿verdad?, a partir de que no ha habido ningún resultado positivo con todo lo que se ha hecho, las inversiones, las políticas, meter a medio mundo a la cárcel, con extraditar, con todo lo que se ha hecho. Al final no es cierto que ha disminuido, aumenta, ¿verdad? Por eso decía, las políticas son las equivocadas. Y en este sentido, yo he insistido en algo con alguna gente que hemos platicado y les hemos dicho lo siguiente: miren, nosotros no tenemos la verdad absoluta en materia de seguridad pública, ¿verdad? Porque estamos construyendo. Y les he dicho a todos, miren, construyamos juntos. ¿Cuánto invertimos del Producto Interno Bruto en seguridad pública? Cerca como el 12-13% según algunos estudios del Banco Mundial, creo, y del PNUD. Eso hoy será unos 1.800, 2.000 millones de dólares. ¿Verdad? Pero usted puede imaginar que es tener 1.800 millones de dólares en inversión de la economía de este país. Fuéramos distintos, ¿verdad? Claro. Pero lo estamos invirtiendo en seguridad. No puede ser. O sea, aquí, si todos no nos ponemos, ¿verdad?, a resolver este problema y contribuimos con lo que debemos de contribuir todos, pues entonces este país seguirá siendo un país en materia de seguridad difícil, y tendríamos una inversión en materia de seguridad increíble, ¿verdad? Entonces todos debemos de salir, ¿verdad? Este no es un problema, yo creo de que es uno de los puntos que yo del gobierno ni del ministerio, es de todos. Es de todos, y este es un punto que yo, por cierto, ya se lo he planteado a varios. Ya vienen las elecciones, ¿verdad?
cómo abordar el tema de seguridad en elecciones, ¿verdad? Y yo creo que todos debemos llegar a una conclusión, ¿verdad? Este tema no puede seguir siendo un tema para ganar o perder votos. Ese es un error que hemos venido cometiendo, Y ese error que hemos venido cometiendo, miren, estoy señalando cifras, lo estamos pagando caro, ¿verdad? Está afectando no solo la economía en donde nosotros, ¿verdad? Afecta nuestra vida diaria. Así es. Diariamente. Entonces, no, yo creo de que ha llegado el momento en que todos debemos de discutir este punto con toda la seriedad que esto merece, todos, ¿verdad? Y ponerlo en su justa dimensión, y abordarlo con seriedad y contribuir y tomar todas las medidas que sean necesarias para ir resolviendo poco a poco un problema que tiene grandes causas estructurales en este país. Muy bien, última pausa y regresamos en un par de minutos. Parte final de nuestro programa esta mañana con el licenciado Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad, y apenas nos quedan un par de minutos. Ministro, sí quisiera preguntarle, ¿usted cree que es posible comprometerse, como lo hiciera en algún momento su antecesor en el cargo, de reducir la tasa de homicidios a un determinado número? No, creo que eso no es correcto hacerlo así, ¿verdad? Primero, crearía falsas expectativas. Yo creo que en esto uno debe ser muy franco, muy honesto. Comprometerse con cifras así creo que no es lo mejor. Lo que nosotros nos vamos a comprometer es con el cumplimiento de esta política que hemos expresado. Y no hay duda que la política, con todos sus componentes, tampoco yo puedo asegurar cuál de los componentes va a tener el mejor resultado, porque todo depende de qué territorio estemos hablando. No es lo mismo hablar de Perquín, por ejemplo, que hablar de Soyapango o hablar de San Salvador. Y no es lo mismo hablar de San Salvador del distrito 6 o hablar del distrito 4 o hablar del 2, es completamente distinto. Por eso decimos la política se aplica de manera territorial, de manera flexible, y tiene a la base un diagnóstico concreto del lugar donde se va a hacer la intervención. Esos compromisos así creo que no son correctos. Lo que pasa es que el resultado que uno debe de esperar es que en esos lugares sí se vea una disminución de la violencia. ¿Y cómo uno lo mide? Mire, uno lo mide cuando la señora que echa pupusas, ¿verdad? Son las 10 de la noche y está trabajando. Uno lo mide a partir que los niños y las niñas ahí están en la calle 7, 8 de la noche tranquilos jugando. Así uno puede ir midiendo. Esos son los indicadores que uno debe ir teniendo como resultado de la aplicación de una política con un enfoque distinto. Y eso en mucha forma tiene que ser ayudado también por una policía comunitaria y con territorialidad. Es correcto, ahí debe estar la policía, ¿verdad? Y deben de estar también otras instituciones del Estado. Mire, si nosotros lográramos, por ejemplo, tener en todos estos municipios difíciles escuelas inclusivas a tiempo pleno, eso nos va a ayudar grandemente. Porque el niño no tendrá espacios de tiempo donde hayan otros que lo quieran cooptar para meterlo a caminos equivocados. Tiene que tenerlo el Estado ahí. Señor ministro, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha dado este día. Muy amable. No, y gracias a ti también por la invitación, y estamos listos para venir cualquier otro día. Muy bien, vamos a seguir conversando. Gracias, señor. Gracias a usted también por habernos acompañado. La invitación para mañana en Frente a Frente a la misma hora estará con nosotros el ministro de Agricultura. Buenos días y hasta mañana si Dios así lo permite.